Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis, vamos a ver cómo están las energías. En el trabajo, ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Géminis. Y el trabajo, se avecina algo triunfante para ti, Géminis. Se avecina algo o viene una persona, se acerca a una persona, lugar que tú estás trabajando, y que es algo triunfante para ti y para todos los que estéis ahí. Géminis, que no estéis trabajando. Tienes la posibilidad de comenzar algo nuevo, pero en otro lugar, Géminis. Bien, entonces esta posibilidad la tienes aquí. Géminis, que tenéis un negocio. Hay algo que va sobre ruedas ahora, pero las cartas te avisan, si vas a hacer algo, o vas a negociar, o vas a iniciar algo relacionado con tu negocio en el exterior, no debes de dejar que haya cierto intermediario, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con tu economía. Géminis y tu economía. Llegan buenas noticias para ti, Géminis, relacionadas con tu economía, que te hacen como liberarte como de un pago continuo, ¿no? Entonces estas noticias llegarían en 15-20 días, Géminis. Esto será un desahogo para ti. Vamos a seguir. Ahora sí, mi queridísimo Géminis, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteros, oportunidades que se han dejado atrás y estás pasando por un nuevo ciclo, ¿vale? Me marca aquí un nuevo ciclo en tu vida que puede traer oportunidades, sí, y una en concreto, te voy a hablar de una en concreto, que yo, bajo mi punto de vista, Géminis, te diría, no dejes pasar esta oportunidad que se avecina. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Géminis, que estáis solteros. Voy a decir cómo empieza esta historia, y esta historia empieza en la clandestinidad, tanto por tu parte como por la parte de esta persona, ¿eh? Así comienza. Pero lo que tú vas a sentir por esta persona te va a cambiar toda tu manera de pensar, la manera de pensar que has tenido hasta ahora. De que quizás nadie era válido o válida para ti. Esta persona, el sentimiento que tú vas a tener, que te van a hacer con esta persona, te va a hacer cambiar toda tu perspectiva. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. Cuando tú comienzas a estar con esta persona, tú te estás viendo con alguien de tu pasado, de manera clandestina. Por eso decían en las cartas, es clandestina, pero por ambas partes, ¿bien? Pero esto no tardará en terminarse, dicen. Todo esto va a dar un cambio, que tú terminarías con esa persona del pasado y él o ella terminaría también con lo que quiera que tenga. Voy a decir que esta historia no se va a desarrollar de la noche a la mañana, evidentemente. Pero sí quiero darte un dato.
Géminis. Déjame decirte el mes primero. Vamos a ver, más o menos, Vamos a ver. Mayo, junio y luna nueva. Entre esos 2 meses y luna nueva. Quédate con ese día de luna nueva, o ese inicio, esos primeros días de luna nueva, Géminis. Entre esos 2 meses, mayo y junio. Vamos a seguir, Géminis, que estáis solteros. Cambio total en tu vida. Que sale un cambio total en tu vida y sale un cambio, un cambio de manera de pensar, una nueva perspectiva. Lo que antes no te planteabas, ahora ya te lo piensas. No te voy a decir te lo planteas, sino te lo piensas. Y lo que sale aquí es que el sentimiento, en este caso, va a ser totalmente diferente a lo que tú has tenido, Géminis. A lo que tú has tenido hasta ahora. Llega el amor. Y quédate con el dato que te he dado antes. Entre mayo y junio y los primeros días de luna nueva. Vamos a seguir, Géminis. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Ahí ahora mismo cierta frialdad, ¿no? Pero está dentro de esta frialdad que tenemos a día de hoy, que hay emocionalmente, vamos a decirlo así, uno de los dos dentro de todo este tiempo necesita un guía, ¿no? Necesita una guía, necesita una respuesta, necesita ver ese camino, ¿no? Que se abre. Ese momento está a punto de llegar, tengo que decirlo. Y también tengo que decir que a finales de junio esta relación va a pegar un cambio inesperado a mejor, a mejor. Y quizás a finales de junio tú tengas ya esas respuestas que tú necesitas o veas más estable o más clara esta relación. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Se aleja una persona que ha estado interfiriendo en lo que es vuestra relación. Se aleja esta persona y dice, y vosotros retomáis vuestra historia. Y sale clarísimo. Hay inestabilidad por esta persona. Pero no puedo hablar de engaño. No te puedo hablar de engaño porque yo no lo veo como tal. Bien. Y ya sabéis que yo para eso, si hay engaño, lo digo. Yo no omito nada, Y yo en este caso no tengo que decir que yo no veo engaño, veo comunicaciones, pero no engaño. No es el momento de actuar, No es el momento de actuar con ciertas cosas. Es el momento... Sí, es el momento de hacer lo que tú quieres hacer. Que no te reprima nada ni nadie, ¿bien? Que al igual, si tú decides hacer algo
que tengas que ir tú solo o tú sola a ese lugar o a ese cambio, vete tú solo o tú sola, porque esta persona te va a seguir, aunque tú creas que no. Entonces tú tienes miedo a que si haces, o tú o tu pareja tiene miedo a que si se hace ese cambio, se rompa se deteriore más la relación. Y yo no lo estoy viendo así. Yo no veo un deterioro realmente en la relación por esto, ¿eh? Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Tienes que buscar tu prosperidad. Esto es muy importante en la relación, Géminis. No sé por qué te están diciendo esto, pero algo tiene que ver. El que tú des un paso a tu prosperidad. Porque quizás que la otra persona... también hay gente que se confía con estas cosas. Hay personas que se confían que tú no vas a hacer ningún movimiento y se aburren, en cierto modo, de eso también, ¿no? Entonces, tu miedo o el miedo de tu pareja a perder si tú haces un cambio, eso no es real. Aquí no se va a perder nada, al revés, se va a fortalecer la relación, ¿eh? Así que, Géminis, plantéatelo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje especial del amor. Avances, Géminis. Dice, avanza, haz un cambio, enriquécete y mira cómo cambia una situación o cómo ves de diferente una situación de tu vida. Cambia la manera de ver las cosas para que tú veas esto de manera diferente también. Géminis, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a ver, Géminis y tu salud. Muchos dolores de cabeza, Géminis. Y veo como que tú has estado con ciertos problemillas, ¿vale?, de salud, y dice que, bueno, pues que se avecinan noticias que tengan que ver con la garganta también. Algo tiene que ver con la garganta, todo esto. Y dicen que tú vas a tener que seguir haciéndote pruebas ante alguna situación en concreto. No todos vais a estar en esta situación. Géminis, ya sabéis, como siempre te digo, que yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir con tu mensaje general. Porque cuando la vida te sorprende con cosas bonitas, dice, siempre hay algo que te retiene a vivir esas cosas bonitas. Pero también porque tú te dejas que te retengan, Géminis. Piénsate esto, ¿eh? Géminis, te voy a dar un número, el número 92 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Géminis. Como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.